todos nuestros seguidores y seguidoras de Despacho 505. Les saluda una vez más Uriel Velázquez y hoy me acompaña el comisionado, el relator para las personas privadas de libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Estuardo Ralón, con quien vamos a analizar la aprobación de la cadena perpetua en Nicaragua, una iniciativa impulsada por el gobierno desde el mes de septiembre del año pasado a raíz del asesinato de dos niñas en el municipio de Mulucucú, en el Caribe Norte, y que, sin embargo, según sectores de la oposición, esta sería una herramienta política de represión en pleno año electoral. Con el comisionado Ralón vamos a analizar la entrada en vigencia de la cadena perpetua en Nicaragua y las implicaciones que esto tiene para un Estado. Bienvenido, comisionado. Sí, qué gusto saludarlo y un saludo a todas las personas que siguen la entrevista. Comisionado, ¿qué valoración hace la CIDH a nivel general de que un país como Nicaragua haga una reforma de esta naturaleza para aprobar la cadena perpetua? Entiéndase un país como Nicaragua, un país de 6 millones de habitantes, un país que se jacta su gobierno de ser uno de los más seguros de Centroamérica y además un país pobre. Sí, hay diferentes aristas que con mucha preocupación seguimos en la Comisión Interamericana sobre este tema y por mencionar algunas de ellas, comentarle que, digamos, una normativa donde se apruebe cadena perpetua por parte de cualquier estado de la región por sí misma no genera una vulneración de los derechos humanos o del derecho internacional de los derechos humanos. Sin embargo, en el caso de Nicaragua, nos llama la atención que derivado de la crisis de derechos humanos que se inició en abril de 2018, hemos recibido muchas denuncias respecto a la restricción de libertades civiles, especialmente con detenciones arbitrarias, utilizando figuras penales de redacción ambigua. Y nos preocuparía que una reforma que tenga una pena, digamos, de cadena perpetua pudiese no estar correctamente tipificada o utilizada de manera técnica, sino que se utilice para silenciar o atemorizar las voces disidentes del régimen. Esa, digamos, es una primera aproximación. Y otro segundo elemento es que cuando se da una reforma en un estado, y en el caso de Nicaragua eso significaría modificar una regla constitucional que tiene la pena de prisión máxima de 30 años, se hace en un ambiente de democracia, en un ambiente de amplio debate, de amplia discusión, cuando hay una institucionalidad democrática fuerte, hay voces disidentes que pueden expresarse a veces del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Congreso, de la sociedad civil, y el contexto de la crisis de derechos humanos en Nicaragua lo que da es que no existe una clara división de poderes y existe un temor de que una voz disidente al régimen pueda ser después reprimida. Entonces el contexto no es el mejor por la crisis de derechos humanos y la crisis de institucionalidad democrática, digamos que pudiese aprobarse una normativa, sobre todo si no está tipificada con absoluta claridad. Precisamente sobre eso giraba mi siguiente pregunta, la ambigüedad del término. La reforma se da, según el régimen, para castigar los crímenes de odio, pero la iniciativa no es clara, no define qué es un crimen de odio. La interpretación va a quedar en manos de los jueces controlados por el régimen y además el propio Daniel Ortega y la vicepresidenta Murillo se han referido a los crímenes de odio para hacer referencia a las protestas iniciadas en abril de 2018. ¿Usted cómo lo ve? Efectivamente, digamos, al entrar a regular una figura delictiva, cualquiera que está fuera, pero con mayor grado, cuando tiene una cadena perpetua en la sanción, existe el principio de legalidad
como un requisito que es un estándar internacional y que requiere que la conducta esté claramente establecida en la norma. Cuando solo se identifica, digamos, algo como crímenes de odio, pero no hay una tipificación exacta, existe un temor fundado de que pueda ser mal utilizada esta figura. En el caso de la Comisión Interamericana, nosotros hemos emitido un informe reciente sobre las personas privadas de libertad en Nicaragua, y ahí damos cuenta de que por lo menos 1.600 personas han sufrido de prisión o privación de libertad bajo cargos genéricos o desproporcionados. Y por lo tanto, eso que ha sido documentado por el monitoreo de la CIDH a través del MECENI, que es el mecanismo especial de seguimiento para Nicaragua, pues hace que haya un temor fundado de que una figura ambigua con una sanción muy grave lo que genere sea una especie de temor y como una especie de amenaza para que no puedan expresarse voces disidentes al régimen en Nicaragua. Comisionado, ¿en qué tipo de crímenes se aplica regularmente a nivel internacional la pena de cadena perpetua? Bueno, a nivel internacional la legislación es variada, pero normalmente estas figuras uno las va a encontrar cuando hay, digamos, crímenes en contra de la vida de una persona, es decir, cuando una persona le quita la vida a otra o cuando son, digamos, situaciones que tienen un nivel de gravámenes o de situaciones de conductas de violencia en la comisión de un hecho delictivo que ha finalizado con la vida de una persona o destruido en buena parte el proyecto de vida de una persona. Es decir, son conductas tipificadas con sus agravantes de manera muy puntual, y en este caso, pues lo que nos preocupa es que pueda estar de una manera ambigua la figura delictiva. Y si estuviéramos en un estado de derecho, un estado de derecho donde se respetara la institucionalidad, entonces, en el caso de la aprobación de la cadena perpetua en Nicaragua para castigar crímenes de odio, que son crímenes contra la vida, eh, ¿serían candidatos las personas perpetradoras de violaciones de derechos humanos registradas, por ejemplo, desde abril de 2018? ¿O vemos que también se continúan las ejecuciones extrajudiciales en el campo? Hay denuncias constantes por parte de la ciudadanía contra el ejército de Nicaragua, contra la policía. Los represores que continúan agrediendo al pueblo de Nicaragua o a las voces disidentes podrían ser candidatos a esta legislación. Pues digamos, es parte de la duda que hay respecto a que una descripción ambigua pueda dar lugar a que pudiese aplicarse a alguien que esté manifestándose en una marcha o reclamando de alguna manera contra el régimen y que pudiera pues realizar actos violentos en contra de bienes públicos, bienes privados, pero digamos, si bien cada uno de los estados tiene una soberanía para reglamentar cuáles son las conductas prohibidas, hay algunos estándares de derechos humanos en esta materia. Uno de ellos es el principio de proporcionalidad, es decir, para respetar una visión de derechos humanos en una normativa de carácter penal, se tiene que analizar desde la óptica cada tipo delictivo de que la pena sea proporcional al daño causado. No puede ser algo desproporcionado, no podría darse que alguien que esté en una marcha ciudadana, aunque esté involucrado en una situación donde se afectaron bienes que pudieran ser de carácter material, pudiera el día de mañana tener una condena a cadena perpetua. No, la proporcionalidad hace atención a la gravedad del delito que tendría que ser relacionados, como le decía, a que alguien ha perdido la vida y que hay una relación causal de esa conducta y que ha destruido pues o el proyecto de vida o la vida en sí misma de una persona. Y el otro es el principio de legalidad. O sea, no es atinente a derechos humanos si un delito no tiene proporcionalidad y legalidad. Proporcionalidad es esa magnitud de la sanción a la magnitud del hecho, y la legalidad es que la conducta no puede dar
lugar a dudas. La conducta tiene que estar claramente tipificada. Ahora, hablando del sistema penal de Nicaragua, este tiene denuncias reiteradas e históricas de hacinamiento, de tortura, sobre todo a raíz de la crisis de derechos humanos desatada en abril de 2018. Al aplicar la cadena perpetua, el Estado incurriría en la obligación de garantizar cuidados especiales a las personas que llegasen a ser condenadas con este tipo de sanción. Dejando a un lado el trasfondo político de la medida, ¿usted cree que Nicaragua está preparado para aplicar este tipo de cadena de penas perpetuas a los prisioneros? Bueno, nosotros tenemos, como en el resto de la región, denuncias de hacinamiento, incluso denuncias graves de algunos hechos que deben investigarse, de posibles torturas que se han efectuado en centros de detención a cargo del Estado. Es una falla estructural y la tendencia es, incluso en este contexto de pandemia, es eliminar el hacinamiento, es generar medidas que vayan en contra del hacinamiento, que vaya más en una visión de reinserción social, de regímenes semiabiertos, no el de, digamos, llevar más personas privadas de libertad, porque eso generaliza los problemas de gestión, no solo en cuanto a la salud de las personas en este contexto de pandemia, sino también a su integridad física. Digamos, hemos recibido denuncias como la de el señor Justo Rodríguez, que básicamente es una denuncia de una persona a la cual se le otorgó medida cautelar porque era un preso político que fue excarcelado, pero al ser excarcelado estaba en un cuadro cuadripléjico y no es claro qué fue lo que ocurrió, cómo es que esta persona estaba con un daño gravísimo a su integridad personal. Entonces, una normativa de cadena perpetua con un tipo penal ambiguo que lesiona la proporcionalidad, que lesiona la legalidad en un contexto de hacinamiento y de denuncias de tortura, es completamente contrario a los derechos humanos. Comisionado, ¿la imposición de la cadena perpetua cree que incide en la disminución de los crímenes que son objeto de la misma? Tendría que verse el caso, digamos, caso por caso, estado con estado, en donde las han implementado y el impacto que ha tenido en el transcurso del tiempo. En principio, yo le diría que no hay una situación estadística consistente que nos permita afirmar que al utilizar una cadena perpetua va a venir un índice de criminalización menor del delito que la posee, pero habría que profundizar más en esos datos. Esta aprobación de la cadena perpetua en Nicaragua, si bien usted decía que no representa una violación en materia de derechos humanos, ¿usted cree que es un avance o un retroceso para nuestro país? De lo que nosotros hemos obtenido de información, lesiona dos estándares internacionales, el de proporcionalidad, el de legalidad, por la ambigüedad de la que podría tener la descripción de crímenes de odio y por lo tanto, de ser así, veríamos que es un retroceso en materia de derechos humanos. ¿Cómo interpreta el momento de la aprobación de esta reforma a la Constitución en pleno año electoral? Hay más evidencias políticas que de una voluntad de dar respuesta a un problema como la violencia de género, que es el argumento. El momento en el que primero se emite la iniciativa y luego se aprueba en pleno año electoral. Sí, este es otro elemento preocupante que agrava el análisis que mencionaba al inicio de la entrevista. Debe ser de distintas aristas, porque cuando no hay proporcionalidad, no hay legalidad, cuando hay denuncias de que han habido detenciones y privaciones de libertad por tipos ambiguos, cuando hay un temor de que esta normativa pueda ser utilizada para reprimir opiniones distintas al régimen, tenemos que situarnos en un año electoral en Nicaragua, un año electoral en donde en una democracia
las personas del gobierno tendrán que enfrentarse no solo a un contendiente contrario, opositor, sino crítico de la situación o con propuestas diferentes, y esto puede generar también un temor a una participación en condiciones de igualdad, que es otro estándar, digamos, de derechos humanos en materia política, que para que las elecciones sean legítimas, todos los contendientes tienen que actuar en forma de igualdad. Y acá con una Pero normativa de este... En Nicaragua, si una persona sale a una esquina, saca una bandera y dice "Viva Nicaragua libre", inmediatamente llega la policía y se la llevan presa. Entonces, imaginemos que esa persona ahora tenga miedo de que la expresión pueda ser catalogada como crimen de odio y que la pena pudiera ser una pena de cadena perpetua. Entonces, eso en un contexto donde no hay condiciones de proporcionalidad y legalidad puede afectar la legitimidad incluso del proceso electoral. En otros temas, y ya que es la primera vez que hablamos con ustedes de que asumió el cargo de la Relatoría para las Personas Privadas de Libertad, en Nicaragua hay una cantidad de presos que han muerto en condiciones carcelarias sin que haya investigaciones de por medio. El caso del preso político Eddie Montes de mayo del 2019 es solamente un ejemplo, pero hay otros presos que no necesariamente son presos políticos que sus familias han denunciado maltratos, torturas y que han muerto en condiciones carcelarias y hasta ahora no hay nadie detenido. ¿Cómo valora usted esta situación a nivel interno en los penales de Nicaragua? Sí, es una situación grave. Nosotros tenemos que recordar que cuando una persona está privada de libertad, el Estado asume una obligación de cuidado a su integridad física y a su vida. Tal como usted dice, no hemos tenido como comisión resultado que se nos haya informado de la investigación por la muerte de Eddie Montes, que ya hace más de un año y medio que sucedió ese hecho. Tampoco tenemos conocimiento que se esté llevando una investigación con debida diligencia, es decir, un ministerio público actuando independiente y haciendo pesquisas, citaciones o indagaciones, y eso pues obviamente nos pone en una situación de incumplimiento de las obligaciones de debida diligencia y una investigación exhaustiva en esta materia por parte de Nicaragua. Una situación dramática y preocupante. Ahora, otra cosa que preocupa a nivel interno en Nicaragua es la liberación masiva de presos comunes. Usted mencionaba que hay una tendencia a cambiar de régimen a los presos, a regímenes más, digamos, flexibles. La tendencia decía que es a un poco reducir la carga en los penales. Pero en Nicaragua constantemente Ortega ordena liberaciones masivas. Hay más de 23.000 muertos, perdón, de 23.000 presos que han sido liberados en los últimos meses. Algunos de estos han reincidido incluso en casos de femicidio, en casos de violación, y se les otorga el beneficio de convivencia familiar incluso sin que se conozcan los parámetros que se toman en cuenta para esto. Eh, la figura del indulto presidencial también está siendo utilizada reiteradamente para sacar a los presos. ¿Cuál debería ser el seguimiento o los lineamientos para sacar a un preso de una cárcel? Sí, también debiera ser los mismos parámetros de proporcionalidad, de legalidad, sobre todo que no sea una herramienta de carácter político, que no se tome una, digamos, decisión de una liberación de presos, pero que se mantenga en prisión aquellos perseguidos políticos por manifestarse contra el régimen, porque en el caso del monitoreo que hemos hecho en la comisión, efectivamente, hemos visto un trato diferenciado. Han habido medidas contra el hacinamiento donde se liberan personas que cometieron delitos comunes, pero la gran mayoría de personas que están detenidas por situaciones de no compartir políticamente con el régimen y que fueron detenidas en la crisis que inició en el 2018, no se ha dado un tratamiento igual, no se ha dado una liberación. Entonces pareciera que estas medidas están siendo
tomadas con un efecto de discriminar y que solo favorezca a algunos que han cometido algunos hechos de delito común y se mantenga una especie de detención que al final es reprimir la voz disidente al régimen. Entonces no puede ser con estos criterios de discriminación y tampoco puede darse una liberación de personas de alta peligrosidad. Cada caso, cada expediente, cada supuesto debe ser analizado por las autoridades bajo la óptica de proporcionalidad y de legalidad. Ahora, ¿sabe la CIDH, tiene información sobre cuántas personas están privadas de libertad en Nicaragua? ¿El Estado comparte información con ustedes? O si no es así, ¿desde hace cuánto no lo hace? Ya desde hace mucho tiempo le diría que Nicaragua no entrega información relevante y confiable. Le puedo decir que cerca del momento en que estalló la crisis, por ahí por el 2018, Nicaragua fue manteniendo una posición hermética, alejándose cada vez más de una posición de transparencia, al no compartir información relevante y confiable sobre las materias que se le requieren. La comisión ha tenido que recabar información a través de su sistema de monitoreo y del MECENI, con datos que le son proporcionados por la sociedad civil, por organizaciones de defensoras y defensores de derechos humanos, víctimas, familiares y también información periodística. Y de esa manera se puede hacer un monitoreo, ya que la posición es totalmente alejada, hermética, la que se mantiene por parte del Estado de Nicaragua. Pero ustedes como comisión siguen solicitando constantemente información. Así es, seguimos solicitando, nos seguimos pronunciando en comunicados de prensa, en redes sociales, seguimos otorgando medidas cautelares, hacemos seguimiento a las solicitudes que nos entregan, pero lo que vemos es una actitud completamente, digamos, como mencionaba, de no entregar información relevante y confiable a la comisión. Justamente le iba a preguntar sobre los casos que están analizando, que están estudiando. ¿Puede darnos información sobre cuántos casos especiales desde su relatoría, por ejemplo, estarán analizando o estudiando la posibilidad de otorgar nuevas medidas cautelares? Sí, mire, el número exacto no tengo, pero son, digamos, más de 20, 30 casos los que estamos analizando, denuncias donde se indica de hostigamiento a familiares o la no comunicación con personas que están detenidas en centros de privación de libertad, temor por la integridad a la vida o de esas personas o de algún líder que está afuera, víctima o familiar. Y entonces sobre esa base se hace un análisis en el cual pues se han venido otorgando diversas medidas cautelares. Comisionado, para finalizar, usted lleva muy poco tiempo en la relatoría, pero supongo que a raíz de 2018, y tomando en cuenta que la CIDH ha seguido con preocupación la situación de Nicaragua, ¿usted cómo ve a nivel general la situación del país? Una situación dramática. Yo asumí hace un año aproximadamente en la comisión, un poquito más, un año y días, y digamos que en el contexto de la región, cada uno de los estados tiene sus propios desafíos, desafíos que vinieron a acrecentarse en este contexto de la pandemia. Sin embargo, en el caso de Nicaragua, lo que vemos con mayor preocupación es que esos desafíos estructurales se fueron, digamos, tornando más complejos porque empezó a desaparecer la percepción de la división de poderes propio de un Estado democrático y que a mayor concentración de poder se dio una serie de actos de represión a las voces disidentes, lo que generó la enorme crisis que vimos en el 2018. Y de esa crisis del 2018 no vemos avances, sino vemos un deterioro desde el espectro de esa institucionalidad democrática. Si no hay una democracia, hay respeto casi a todos los derechos humanos. Y ahora estamos en un año electoral, donde tenemos muchísimas preocupaciones de que vaya a ser un proceso con una oposición legítima, que sea un proceso puro,
porque lamentablemente cuando se destruye esa separación de poderes, se destruye la democracia, pues no solo, digamos, se lesionan una serie de derechos humanos, sino se terminan consolidando núcleos de poder que no están sujetos a control o a rendición de cuentas. Y esto genera mayores abusos. Y esa es una de las grandes preocupaciones que tenemos cuando vemos el caso de Nicaragua. Comisionado, gracias por hablar con nosotros aquí en Despacho 505 y es un gusto haber conversado con usted y nos vemos en la próxima. Claro que sí, mucho gusto de estar con ustedes. A ustedes, nuestros seguidores, los invito a visitar nuestra página web www.despacho505.com y seguirnos en todas las plataformas digitales como @despacho505. Estuvo con ustedes Uriel Velázquez.